Buenas noches a todos los amigos que ya están en sintonía de Revista Culturizarte. El día de hoy, como lo habíamos mencionado a través de nuestras redes sociales, nos va a acompañar un experto en redes sociales como es el señor Cristian Espinosa. Él es director de cobertura digital y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante acerca de contenido para redes sociales. Un contenido que nosotros debemos tener en cuenta, sobre todo en estos momentos en que estamos empezando a emprender dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a estar esperando que en breves minutos él ya se va a conectar para comenzar con este en vivo y dialogar este tema tan importante y tan interesante que vamos a empezar el día de hoy a través de nuestras redes sociales de Revista Culturizarte, ya siendo las 8 de la noche, hoy lunes justamente 14 de septiembre. Vamos a tratar este tema bastante importante. Recordemos que a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, que si tienen sugerencias, comentarios o también algún tema que les interesaría que nosotros tratemos a través de estos en vivos, también pueden escribirnos a través de las redes sociales de @revista Culturizarte. Estamos esperando que ya esté listo nuestro invitado el día de hoy para conversar sobre este tema tan importante que nos va a servir a cada uno de nosotros a seguir aprendiendo y emprendiendo sobre todo. Vamos a esperar que nuestro invitado del día de hoy, el señor Cristian Espinosa, se conecte porque ya en breves él se va a conectar. Estamos ya esperando un poco. Mientras tanto, vamos a darles también a conocer unas novedades importantes, y es que Revista Culturizarte sigue al pie de la información y sigue con muchas más informaciones y sobre todo con muchas más sorpresas que se van generando y poco a poco van a irlos conociendo a través de nuestras redes sociales. Entonces vamos a darle paso a nuestro invitado ya en línea, justamente Cristian Espinosa. Él es director de cobertura digital. Él va a tratar junto a nosotros ese contenido para redes sociales. Buenas noches y bienvenido, don Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Sí, don Cristian, cuéntenos un poco. Antes de arrancar a hablar sobre contenido para redes sociales, ¿qué es un contenido para red social? Comenzando por ahí. Un contenido para una red social. Bueno, siempre cuando estoy actualizando información sobre estos temas, justamente yo recuerdo al inicio de las charlas que la diferencia de un contenido para redes, de un contenido para otras plataformas, es básicamente que el contenido en redes debe conectar con alguien. Y esa es una diferencia que parece elemental, pero que se sigue fallando entre lo que significa publicar versus simplemente difundir, ¿no? La mayoría todavía cae en el error de querer usar las redes para difundir, cuando realmente las redes para lo que sirven es para conectar con personas, para que esas personas se identifiquen con nosotros y de ahí se desprende entonces una estrategia en redes sociales adecuada. ¿Qué características debe tener un contenido para una red social? Características, un contenido para una red social. Bueno, yo me voy por lo que ahora está la coyuntura que estamos viviendo. Eh, y ahora estamos viviendo una época en la que básicamente, si antes estábamos infoxicados y ahora ese término se usaba ya hace más de 10 años, 15 inclusive. Hoy a la infoxicación debemos agregar esta hiperconectividad que se ha multiplicado por lo menos por dos. Entonces, un contenido en redes hoy necesita más que nunca diferenciación. Esa es una palabra clave que me parece hoy importantísima en el contenido que nosotros hagamos para redes. ¿Cómo te vas realmente a diferenciar de tantas publicaciones que vemos hoy cada vez que entramos a ese muro? Y esa diferenciación pues pasa por algunos temas, ¿no? Por ejemplo, hipersegmentación, ¿cierto? ¿Cómo vas a hipersegmentar? Generación además de comunidades a partir de esta hipersegmentación, que más que hipersegmentación yo prefiero llamarle contenido pensado para tribus. Cuando la gente hoy consume contenido, por ejemplo, mucho en grupos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque básicamente te identificas con esa comunidad
y entonces le das más atención. Si tu contenido no está pensado para a una comunidad que se identifica con ello, va a ser bien difícil que consigas diferenciación. Entonces, comunidad, el tema gráfico también, hoy es muy importante tener una línea gráfica distintiva, el tono, siempre hablo también del tono, ¿no es cierto? Tus cuentas en redes deben tener un tono particular que lo diferencien del resto y que hace que cada vez que tú publicas te reconozcan. ¿Qué consejo le darías entonces a los emprendedores que quieren emprender de esta forma negocios nuevos a través de la parte digital y desean crear esos contenidos para llamar la atención de sus futuros clientes? Sí, muchas gracias la pregunta. Hacer mucha prueba-error, ¿no es cierto? Mucha prueba-error de todos los puntos que estamos nosotros indicando. Hemos hablado de diferenciación, hemos hablado de tono, empezado a hablar de conectar en lugar de simplemente publicar. Eh, y esto también trabajamos mucho en este curso que le llamo cómo maximizar tu visibilidad en post-pandemia, es también el análisis de las estadísticas, ¿no es cierto? Hoy más que nunca hay datos y esos datos hablan mucho de cómo podemos optimizar, hay que saber interpretar esas estadísticas. Eso va a influir mucho por ejemplo, en el tema de las mejores horas, los mejores días, cuándo debes publicar, cuál va a ser tu mejor hora además para publicar según la red en la que te encuentras. Todos esos ítems pues hoy son necesarios que un emprendedor sepa manejarlos. ¿Cómo podemos clasificar entonces los contenidos para las redes sociales? Conocemos varias redes sociales que existen en el mercado, pero ¿cómo nosotros podemos como que vincularnos y clasificarlos? Decirlo de esta manera, esta red social me puede servir, por ejemplo, para noticias, esta de acá me puede servir quizás más para un emprendimiento y esta de acá quizás me puede servir un poco más para videos en vivo, por Sí, decirlo así. está bien. Sí, está bien. Es importante tener claro el público característico que tiene cada red, ¿no? Por ejemplo, Instagram, que es la red en la que nos encontramos ahora, es una red mucho más light, ¿no? Podemos decir, un contenido donde el contenido es mucho más espontáneo. Este live en Ujú. vivo mismo nos muestra que aquí lo más importante es la espontaneidad, no como un live en Twitter que sería mucho más formal, ¿no es cierto? Mucho más, además, pensado en Twitter. Es una red donde se mueve mucho la información, están los periodistas, es global. Entonces eso, además ahí es mucho más fácil estar expuesto a críticas. En el Instagram los errores no se agrandan tanto como en Twitter, ¿no? Entonces un emprendedor, cualquier persona que debe tener bien claro que cada red tiene un público diferente y que hay que saberlo adaptar, ¿no? Básicamente Instagram un público millennial, Twitter un público global, periodístico, marca la agenda de los medios, ¿no? Para poder llegar. Facebook un grupo más bien, una red más bien local, hiperlocal, donde tu grupo cercano, el del barrio, el de la provincia, y LinkedIn, por supuesto, para llegar en cambio a un nivel profesional, ¿no? Bueno, TikTok, Co- sin descuidar TikTok para la Ujú. generación Z, ¿no? Justamente esa red, esa última red de TikTok, ¿qué tal tú la has visto en la actualidad? Hemos visto algunos mensajes que los están utilizando ya para la parte comercial, el parte de TikTok. Entonces, ¿cómo tú lo ves ese tema de relacionar esta red social quizás por este tipo de público? Yo, yo veo básicamente una evolución muy parecida que ya ocurrió con redes que hoy ya las usamos, pero que no, tal vez olvidamos cómo eran al principio. Por ejemplo, el propio Twitter. En Twitter al principio era objeto de mucho matoneo. Básicamente éramos muy criticados los que estábamos en Twitter por andar contando lo que estamos haciendo. Que al final en Correcto. TikTok la gente ha entrado a hacer lo mismo, pero en modo pues musical, por decirlo de alguna manera. En modo además vertical, que es una gran diferencia, ¿no es cierto? Es un contenido pensado para los teléfonos. Pero eso ha hecho que entonces la gente en un principio pues critique la red, ¿no? Pero hoy ya esto pues digamos se está superando y está evolucionando hacia
a otra etapa que es ya de profesionalización, ¿no? De contenidos que pasan de lo personal a lo profesional y que, por supuesto, los primeros que lleguen van a poder siempre estar adelante, ¿no? Y nuevamente buscar también el nicho, ¿no? Ese grupo de personas que van a querer, vamos a llegar específicamente y encontrar además un lenguaje nativo, ¿no? No va a servir ser copy-paste de un boletín de prensa o de Twitter a TikTok, sino que además hay que usar la plataforma en forma natural. Correcto. Justamente, ¿cuál crees que es el mayor reto que tenemos actualmente nosotros para hacer llegar el mensaje correctamente o el contenido de manera correcta al público que queremos ofrecer algún determinado producto o alguna determinada noticia en este caso? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es el mayor reto que quizás nosotros como comunicadores podemos tener o en tal caso en los emprendedores para que el contenido que potenciamos o que queremos dar a conocer a nuestro público objetivo le dé como que ese estado de conexión o ese estado de interés para que esto genere el feedback, como le llamamos? La conjunción de todos los puntos anteriores que dijimos, ¿no? No existe un punto específico, pues, por supuesto, ¿no? O sea, es una suma de acciones las que nos van a permitir. No hay fórmulas mágicas. Cada punto al que estábamos hablando anteriormente debe ser trabajado para conseguir resultados. Vamos a tener que trabajar paso a paso, entonces, con una red social. Sí, claro, por supuesto. Cada red tiene sus particularidades, como hemos estado diciendo, y eso es clave. ¿Qué consejos prácticos les darías entonces a nuestros queridos amigos que nos están viendo para que si a la final no se arriesgan a empezar una red social o quizás tienen un poco de recelo o un poco de miedo para emprender o para lanzarse a una red social, cuáles serían los consejos principales que tú les darías a esas personas para que se arriesguen? Lanzarse, por supuesto, porque aquí eh, se aprende al andar. Claro, uno podría empezar con cuentas personales, hay que siempre experimentar con cuentas que pueden ser las personales y luego poco a poco llevar ese prueba-error a una cuenta más institucional, ¿no? Eh, Inspirarse en casos parecidos, buscar casos de éxito del sector, investigando para tampoco partir de cero, ¿no es cierto? Ya existen pautas y luego buscar una manera de darle un valor agregado propio. ¿Eso de darle un valor agregado es difícil o es algo complejo, por decirlo así? Investigando, por supuesto, investigando, buscándole, darle tu propio tono, pues eso se va consiguiendo en el desarrollo, ¿no? Poco a poco. Eso quiere decir que entonces nosotros debemos saber emprender en nuestras redes sociales y saberlas manejar. Ahora, hay un concepto que quería un poco dejarlo claro y es que a veces nos mencionan que tú debes de ser muy, muy cuidadoso con lo que pones o expones en tus redes sociales porque generalmente hay una red que se llama dentro de Facebook, fanpage, y la otra que es tu red normal, ¿correcto? Y siempre dicen que Un al segundito. exponernos mucho, ajá, al Sí, un exponernos segundito que estoy con demasiado, la señal un poco uh-huh, cerrada. Déjame un segundito. ya, listo. Ya, a ver si. A ver, me Ya, decías. al tener, a ver, justamente a nosotros nos mencionan siempre que hay que tener cuidado con lo que exponemos en nuestras redes sociales. Que cuando uno utiliza su red personal en contenidos a su red normal, común y silvestre de fanpage o de Facebook. En este caso siempre nos dicen, ten cuidado con lo que publicas, ten cuidado con lo que expones dentro de tus redes sociales, porque el contenido quizás puede dar a conocer de cómo tú eres o cómo tú te estás proyectando. Esto hay que tener mucho cuidado hasta qué punto y cuáles serían los tics en este caso para que nosotros los tengamos en cuenta. ¿Los tips sobre la parte personal sería o no? Ajá, en la parte personal en redes sociales frente a los contenidos que podemos Ya, exponer. bueno, Uh-huh. creo que deben operar de la misma manera que cuando salimos a la calle. Todo lo que se hace en las redes personales hoy dejaron de ser privadas y nuestra manera de ser en nuestras cuentas, entre comillas, personales, pues son más bien como estar en una reunión pública frente a un medio masivo. Así que pues nuestra manera de llevarla tiene que ser tal cual como si estuviéramos
en un medio y no como que estuviéramos en la casa. ¿Es importante los hashtags dentro del contenido de redes sociales? Los hashtags, claro, por supuesto, los hashtags son la... En cada red además son diferentes, ¿no? En algunas redes son más importantes que otras. Los hashtags nacieron básicamente en Twitter y se originaron en los blogs como tags, son etiquetas. Las etiquetas sirvieron siempre al principio para clasificar contenido, así que en Twitter se crearon para clasificar contenidos, pero además para encontrar comunidad alrededor de esas etiquetas. Entonces, nos sirven mucho para segmentar comunidades, ubicar comunidades también con esos hashtags y hacer que nuestro contenido se visibilice también a partir de esos hashtags. Por eso es muy importante tener un hashtag propio fuerte que está casi casi a la altura de un eslogan e inclusive por encima de lo que antes era un eslogan, porque los hashtags de marca llaman a la acción, consiguen que la gente pase del terreno, por ejemplo, offline al online, permiten hacer activaciones y entonces, claro, un hashtag es sumamente importante que las empresas tengan claro cuál va a ser su, eh, su frase, su llamado a la acción con el que igual le van a reconocer y a complementar su marca. ¿Estos hashtags deben ser cortos, largos? ¿Cuál es el Depende, consejo ahí? depende. Antes empezaron siendo cortos porque en Twitter básicamente habían solo 140 caracteres, entonces pues tenían que ser cortos. Eran cortos y además normalmente eran planos, es decir, eran muy meramente informativos. Hoy los hashtags pueden ser largos, pero deben sobre todo ser llamativos, ¿cierto? Tener, tener tono, ¿no? En Twitter. En Instagram, pues ahí en cambio, como no hay el límite del espacio, pues ahí se utilizan muchos más hashtags con el fin de encontrar comunidades que quieran ver nuestro contenido, ¿no? Igual no hay que abusar tampoco de los hashtags, porque pues también cuando se ve una lista gigante de hashtags, eso tampoco es Ujú. que si nosotros llegamos a gente que al final entre que no es de nuestro público, pues de esas vistas no sirven de nada, ¿no? No sirven tener vistas que no son de nuestro público objetivo, finalmente termina siendo humo y es pura, digamos, métrica nada más. Ahora, tú nos hablabas al inicio de que las estadísticas nos ayudan a darnos cuenta de por dónde estamos caminando, por decirlo de esa forma. Hace días anteriores, hablando con una persona que trabaja de publicistas, me mencionaba que cada 15 días tú podías darte cuenta de que si la estrategia que estás utilizando dentro de tu red social funciona o no. Sería asimismo el mismo concepto que podríamos aplicar en contenido. Si el contenido no da un producto en 15 días, también efectivamente la estrategia no funciona y hay que cambiarla o hay que evolucionarla. Bueno, no sé si en 15 es que depende de de tus objetivos, ¿no? De tu meta, del tipo de contenido. Hay que, claro, establecer objetivos específicos y luego, pues, por supuesto, medirlos y según el tipo de proyecto, entonces determinar si te dio o no te dio resultados, ¿no? Entonces, no es lo mismo una campaña, qué sé yo, una gran campaña que dure un mes versus un post para el día. Entonces, o versus un live en vivo que no es lo mismo que una foto que publicas, ¿no? Entonces, esto va a depender del formato, del alcance, y según eso, pues ahí lo importante es que si tú te plantees objetivos para cada post, eso sí, objetivos para entonces con las métricas, pues por supuesto ir haciendo seguimiento. Entonces sería importante entonces tener claro entonces lo que queremos proyectar dentro del contenido, pero al hablar de contenido, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta que el contenido que nos están proyectando no es el verdadero y tenemos que tener un cuidado en qué cuenta seguimos, por ejemplo? No, no Ahí. me quedó claro, por ejemplo, no entendí bien la Eh, pregunta. Justamente al hablar de contenido, cuando en un momento determinado hay un contenido falso dentro de una red social y nosotros seguimos ese contenido y quizás lo replicamos, ¿cómo lo evitamos que nuestro contenido sea certero y seguro para que nuestros seguidores consigan esa confianza en nosotros, por decirlo de esa manera? Bueno, eso sobre todo para contenido, digamos, periodístico, ¿no? Ujú. Por supuesto que también el resto de marcas no pueden caer en estar replicando información
pero que al final es falsa. Entonces, uno tiene que tener, digamos, cuidado de sobre todo, no exponer su marca publicando información falsa por el tema de la credibilidad, sobre todo, ¿no? La credibilidad, cada vez que uno publica información que es falsa, va perdiendo credibilidad y hoy más que nunca, ese es un valor que, sobre todo si eres un medio, vale más que cualquier otro, ¿no? Correcto. Entonces, ahora sí, para concluir este pequeño diálogo que hemos tenido el día de hoy con Cristian, justamente queremos que nos des unos tips para que todos nuestros queridos amigos que nos seguirán viendo a través de este live tengan claro cómo podemos clasificar ese contenido para cada una de nuestras redes sociales. El contenido, bueno, para cada red, lo que dijimos es tener claro los públicos primero, ¿no? En Twitter está pensado para básicamente un contenido global y al mismo tiempo influyente, periodistas, ¿no? Twitter es una red básicamente para marcar la agenda de los medios, de los periodistas, de los influyentes políticos, ¿no? El Facebook una red más bien local, eh, vecinal inclusive, amigos más cercanos, grupos cercanos. Del Instagram, una red en cambio donde se combina lo cercano con influyentes, pero más bien eh, de tipo más de farándula, ¿no es cierto? Correcto. Entretenimiento, ¿no? Millennials básicamente en el caso de Instagram. Y ahí tenemos otras redes como, por ejemplo, nos queda TikTok, que dijimos que es para generación Z. Correcto. Muchas gracias a Cristian Espinosa, él es de Cobertura Digital, por haber compartido estos pequeños consejos, mensajes y tips también dentro de lo que se llama contenido para nuestras redes sociales. Gracias por haber acudido junto a nosotros a este pequeño diálogo, ¿no? Vamos a seguir programando futuros diálogos para seguir conversando de los temas que nos interesan y que sobre todo toda nuestra querida audiencia que poco a poco se sigue conectando y que se seguirá conectando y visualizando estos videos, tendrán dudas o comentarios o sugerencias, o quizás también tendrán alguna consulta que quisieran realizar. Claro que sí, muchas gracias por la invitación a Revista Culturizarte y pues que pronto podamos reencontrarnos y que puedan aplicar estos tips y que sobre todo no dejen de ir experimentando. Muchas gracias, don Cristian. Gracias. Así es, hemos concluido el día de hoy este pequeño diálogo con Cristian Espinosa. Él es de Cobertura Digital, director de esta institución, y hemos conversado de este tema tan importante como es contenido para redes sociales. Conmigo será hasta una próxima ocasión.